Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. La noticia de hoy ha conmocionado a muchos. Lluvia Yüksel no pudo contener las lágrimas. Olvidar a Bar Baktas fue más difícil de lo que pensaba. Una confesión inesperada ha sacudido las redes sociales. La actriz Lluvia Yüksel, conocida por su carisma y papeles apasionados, rompió el silencio sobre su separación con el actor Bar Baktas. Durante una entrevista en vivo, visiblemente emocionada, Lluvia reveló detalles dolorosos de su ruptura. No me esperaba que me afectara tanto. Siempre creí que era fuerte, pero Bar fue parte de mi vida durante años, y sí, olvidarlo ha sido más difícil de lo que pensaba, declaró entre sollozos. El público, en especial las mujeres de mediana edad que han seguido de cerca su historia de amor, se mostraron profundamente conmovidas. La pareja, que había mantenido una relación durante 5 años, se separó hace más de 6 meses. Aunque en su momento ambos afirmaron que fue una decisión mutua y respetuosa, los sentimientos de Lluvia demuestran que las heridas aún están abiertas. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo. Eres fuerte, Lluvia. Todo sanará con el tiempo, o te entendemos, muchas pasamos por lo mismo. No estás sola. Bar Baktas, por su parte, no tardó en reaccionar. A través de sus redes sociales, publicó una historia en la que escribió: no siempre las decisiones correctas son las menos dolorosas. Te deseo paz y felicidad, Lluvia. Esta frase fue interpretada por muchos como una muestra de respeto y nostalgia por lo que fue. Sin embargo, también hubo quienes especularon si este intercambio público podría significar una reconciliación. Algunos fans comenzaron a crear teorías, analizando antiguas fotos, videos y mensajes de la pareja, intentando encontrar pistas de una posible segunda oportunidad. En medio de todo esto, Lluvia decidió tomarse unos días de descanso en un pueblo costero, lejos de los reflectores. Fue vista caminando sola por la playa, con una libreta en mano, escribiendo. Al parecer, está canalizando su dolor en la escritura, algo que ella misma confirmó en un mensaje a sus seguidores: a veces, las palabras son nuestro mejor refugio. La historia de Lluvia y Bar es, en muchos sentidos, una historia universal. Amor, pasión, ruptura y el intento de seguir adelante. Muchas mujeres, especialmente entre los 40 y 65 años, se han identificado con su experiencia. No se trata solo de un corazón roto, sino de la fortaleza de una mujer que se muestra vulnerable, que se atreve a hablar de su dolor y que encuentra en esa vulnerabilidad una nueva forma de conectar con su público. Cuando amé, lo hice con todo mi ser. Ahora me toca amarme a mí misma con la misma intensidad, dijo Lluvia en la parte final de la entrevista. Una frase que ha sido compartida miles de veces y que se ha convertido en un lema para muchas. Este episodio ha dejado claro que, a pesar del brillo y la fama, los sentimientos de los famosos son tan reales como los de cualquiera. Y que compartir ese dolor puede ser un acto de valentía que inspira a otros. Pero lo más interesante de esta historia es cómo, a medida que los días pasaban, el público comenzó a dar una nueva interpretación de los eventos. Si bien en un principio muchos veían a Lluvia como una víctima, poco a poco fue surgiendo la imagen de una mujer resiliente que no se dejaba definir por el dolor, sino que lo usaba como combustible para avanzar. En una publicación reciente, Lluvia compartió un extracto de su diario personal: hoy vi el mar, y pensé que, al igual que sus olas, el amor viene y va. Lo que me toca es aprender a navegar con sus corrientes sin perder mi rumbo. Las palabras de Lluvia parecen reflejar su proceso interno de sanación. Cada vez más personas comienzan a admirarla por cómo ha logrado transformar su dolor en sabiduría. Mientras tanto, Bar Baktas, aunque también ha expresado públicamente que está en proceso de sanar, ha mantenido un perfil mucho más bajo. Las entrevistas que normalmente concedía a los medios se han vuelto cada vez más escasas. Sus seguidores, sin embargo, siguen especulando sobre su estado emocional y su posible reconciliación con Lluvia. Mientras tanto,
Otros sugieren que, a pesar de todo lo sucedido, ambos actores podrían estar manejando su ruptura con una madurez que, aunque dolorosa, los ha llevado a una reflexión más profunda sobre lo que realmente buscan en sus vidas personales. Es innegable que la ruptura entre Lluvia y Ibar ha tenido un gran impacto en el ámbito público, pero también ha generado un debate sobre las expectativas que se tienen sobre las relaciones de los famosos. ¿Es más difícil para ellos sanar debido a la constante presión mediática? ¿Es su vulnerabilidad más criticada que la de las personas comunes? Estas son preguntas que siguen resonando en muchos de sus seguidores. Lluvia ha dicho que, en su proceso de sanación, ha aprendido a cuidar de sí misma de manera más consciente. En un reciente video compartido en su cuenta de Instagram, mostró su rutina de bienestar, que incluye meditación, yoga y una alimentación saludable. El cuidado personal no es un lujo, es una necesidad, afirmó mientras mostraba su día a día. Esto ha sido recibido positivamente por sus fans, quienes han comenzado a seguir sus pasos y a adoptar prácticas similares. A medida que la historia de Lluvia y Ibar se despliega en las redes sociales, también lo hacen las historias de miles de personas que se sienten identificadas con su situación. Muchos seguidores han comenzado a compartir sus propias vivencias de amor y ruptura, creando un espacio de apoyo mutuo. Las redes sociales, que a menudo son un espacio de superficialidad, han sido también un canal para que las personas se conecten a un nivel más profundo y humano. El viaje de Lluvia no es solo una historia de amor y desamor, sino también una lección de autocuidado y resiliencia. A través de su ejemplo, ha demostrado que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una poderosa herramienta para sanar y crecer. El proceso de sanar una herida emocional, como la de una ruptura amorosa, puede ser largo y doloroso, pero con el tiempo, esa herida puede convertirse en una cicatriz que refleja la fortaleza de una persona que ha aprendido a amarse a sí misma. El futuro de Lluvia y Ibar aún está por escribirse. Aunque muchos de sus seguidores esperan una reconciliación, lo cierto es que ambos han mostrado señales de que sus caminos pueden ir en direcciones diferentes, aunque no necesariamente conflictivas. La madurez con la que han manejado su ruptura y sus respectivas vidas nos deja claro que, independientemente de lo que suceda, ambos están comprometidos con su bienestar y crecimiento personal. Finalmente, esta historia no solo habla de dos personas que compartieron un amor intenso, sino también de cómo el amor propio y la autoaceptación se convierten en las claves para superar cualquier adversidad. Como Lluvia dijo en su última publicación, la vida no se trata de encontrar a alguien que te complete, sino de aprender a completarte a ti misma. Un mensaje poderoso que resuena profundamente en aquellos que están pasando por momentos difíciles, mostrándoles que la verdadera fortaleza reside en el interior. No olvides suscribirte al canal y dejar tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo este tipo de historias que nos tocan el alma. Hasta el próximo video.